Muchas gracias, doctor Calleja, muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, por primera vez desde que se inició el máster hace ya unos cuantos años, 10 concretamente, no doy la clase presencialmente, pero bueno, en esta ocasión no he podido. La charla que me corresponde es para hablar de manifestaciones extrahepáticas en las hepatitis virales. Yo creo que es una charla extraordinariamente compleja y muy larga que yo voy a intentar estructurar de una forma muy simple, ¿no? Hacer unos cuantos, como decía, hablar de unos cuantos conceptos que pueden ser comunes a todas las manifestaciones extrahepáticas y recordar algunas manifestaciones extrahepáticas infrecuentes que yo creo que merece la pena recordar porque tienen, desde mi punto de vista, mucho interés clínico. A veces olvidamos el interés clínico o le tendemos a minusvalorar, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer concepto es que la historia natural, que ahora revisaremos de las hepatitis virales, de todas, demuestra que son capaces de inducir manifestaciones extrahepáticas. Estas manifestaciones extrahepáticas se pueden producir tanto en la fase aguda de la enfermedad como, en el caso de las hepatitis virales, que se pueden cronificar, en la fase crónica. Y no existe un mecanismo común que permita explicar todas las manifestaciones extrahepáticas, aunque como luego veremos, muchas de ellas están motivadas por un mecanismo inmunológico. Si revisamos la historia natural de la hepatitis A, digamos la hepatitis benigna por excelencia, vemos cómo las complicaciones extrahepáticas, no sé si me ven el puntero, espero que sí, las complicaciones extrahepáticas forman parte del cuadro clínico. Y no solo como refleja esta diapositiva, cuando se produce una hepatitis aguda clásica, una hepatitis aguda histérica, sino que también podría producirse en el caso de pacientes sin manifestaciones de hepatitis convencional y que pudieras tener una infección por el virus de la hepatitis A y dar lugar a una complicación extrahepática. Si hay una enfermedad que sea una enfermedad compleja, polifacética y que cambia su expresión, iba a decir de día en día, no de día en día, pero sí de temporada en temporada, es la hepatitis B. Aquí reflejo la historia natural de la hepatitis B crónica, como todos ustedes saben o todos vosotros sabéis, hay una forma de hepatitis aguda por virus E, pero diría que el aspecto crítico que yo querría resaltar es que la hepatitis B es una enfermedad muy dinámica, es una enfermedad que tiene fases, pero no es secuencial, porque puede ir hacia adelante, pero puede ir hacia atrás, y potencialmente es bidireccional. Pues lo mismo que las manifestaciones hepáticas, la hepatitis E replicativa, la hepatitis no antipositiva replicativa o no replicativa, pueden ir cambiando. También pueden producirse manifestaciones extrahepáticas en un momento en el que existe una elevada replicación viral, en un momento en que existe una baja replicación viral. Es decir, las manifestaciones extrahepáticas, o muchas de ellas, no tienen relación directa con la viremia. Y este va a ser un constante que también vamos a recordar de las manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis virales. La hepatitis C es otra enfermedad clásica que produce múltiples manifestaciones extrahepáticas. En este caso, las conocemos bastante bien y se asocian mucho más a la hepatitis crónica, tanto en la fase de hepatítica como en la fase de cirrosis, que a la hepatitis aguda, que incluso es dudosa su propia existencia. Hay pocos casos de hepatitis aguda por virus C, hay algunos, pero son cada vez menores. Y como luego también veremos, en la hepatitis C los mecanismos patogénicos son diferentes a algunos clásicos de las hepatitis, de los otros tipos de hepatitis, básicamente porque produce un trastorno metabólico muy acusado y que produce manifestaciones extrahepáticas bastante típicas. No hablo del virus D, que va íntimamente ligado al virus B, pero sí del virus E, que también induce manifestaciones extrahepáticas con cada vez mayor frecuencia. Manifestaciones extrahepáticas que además conviene tener en cuenta porque el virus de la hepatitis E es un virus cada vez más frecuente del que no siempre pensamos en. Segundo concepto que quería introducir es, como he dicho, no existe un mecanismo común que permita explicar todas las manifestaciones extrahepáticas, aunque el mecanismo inmunológico, la base inmunológica es muy frecuente. No debemos olvidar que tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis C y en menor medida los otros virus de la hepatitis tienen cierto linfotropismo, tienen una cierta afinidad o avidez por las células mononucleares, por las células blancas de nuestro sistema sanguíneo y por lo tanto esto permite explicar algunas de las características de las manifestaciones extrahepáticas.
Si nos fijamos en el virus de la hepatitis A, y en color rojo he marcado algunas de las manifestaciones extrahepáticas que tienen que ver con un mecanismo inmunomediado. Crioglobulinemia, que puede producir o no vasculitis leucocitoclástica, glomerulonefritis, artritis, miocarditis, neuritis óptica, es decir, una panoplia muy elevada de manifestaciones extrahepáticas. Casi todas, en este caso inmunomediadas, casi todas, por suerte, infrecuentes, pero que no debemos olvidar, porque a veces suponen un reto diagnóstico. Los hepatólogos nos estamos acostumbrando a, entre comillas, curar las hepatitis con una enorme facilidad. En el caso de la hepatitis C, curarlas de forma definitiva. En el caso de la hepatitis B, curarlas funcionalmente, pero no es menos cierto que pueda haber otras manifestaciones de la enfermedad que no necesariamente se curan con los antivirales. Y solo un recordatorio, algunas formas de hepatitis autoinmune de tipo 1 pudieran tener su origen en una infección previa por el virus de la hepatitis. Hace muy pocas semanas se ha publicado una revisión, desde mi punto de vista muy buena, de las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis B en el American Journal of Gastroenterology. Y uno de los que lo firma es Phil Kuku, que es un experto mundial de vasculitis asociadas a virus de la hepatitis B y C, especialmente del C, al que se ha dedicado durante los últimos años. Y también, como se puede ver en este diagrama, que yo no comparto totalmente porque divide las manifestaciones extrahepáticas en aquellas que se producen durante la fase aguda y aquellas que se producen durante la fase crónica. Yo creo que tanto las que se producen durante la fase aguda como las de la fase crónica con mucha frecuencia se solapan y, por lo tanto, creo que se podrían entremezclar, pero lo que no hay duda es que hay muchas de estas manifestaciones que tienen también, como vemos, un origen o una patogenia autoinmune o inmunomediada, ¿no? Por supuesto, la glomerulonefritis membranosa o membranoproliferativa, la vasculitis leucocitoclástica o, por ejemplo, la mayor parte de las manifestaciones reumatológicas. Y de una forma similar lo que sucede en la fase crónica. Yo creo que, insisto, es difícil diferenciar fase aguda de fase crónica o hepatitis aguda de hepatitis crónica. Pero no debemos olvidarlo, porque la hepatitis B, la infección aguda por virus de hepatitis B, sigue siendo relativamente frecuente, aunque la hepatitis clásica inducida por el virus B sea menos frecuente. Por supuesto, el virus C produce muchas manifestaciones extrahepáticas. En este New England, que yo también les recomiendo que lean, también muy reciente, de hace unos pocos meses, las manifestaciones las divide, yo creo que con bastante éxito, aunque a mí me hubiera gustado que las dividiera o que hubiera hecho un subgrupo de manifestaciones metabólicas. La diferencia entre manifestaciones extrahepáticas relacionadas con trastornos linfoproliferativos, es decir, con el linfotropismo del virus C, y otros efectos secundarios, entre los cuales algunos de ellos además están íntimamente relacionados con los trastornos linfoproliferativos, porque obviamente la glomerulonefritis suele tener una base autoinmune, o porque no, algunos tipos de formas de diabetes también tienen una base autoinmune. Y los otros, como digo, los eventos metabólicos que no están claramente subdivididos en esta diapositiva, como los MACES, es decir, los eventos vasculares mayores, también tienen un perfil propio. Y si me permitís un minuto más para hablar sobre esta diapositiva, yo creo que debemos tener otro concepto importante, y es que las manifestaciones extrahepáticas no solo son aquellas directa o indirectamente relacionadas con el virus de la hepatitis, en este caso el virus de la hepatitis C, pudiera ser otro, sino también con las manifestaciones que la propia hepatopatía induce. Sin duda, el rechazo social, el estigma, es una manifestación no hepática del virus de la hepatitis B ni del virus de la hepatitis C, pero es una consecuencia evidente. Las consecuencias económicas que induce son evidentes, las consecuencias de salud pública también, y por lo tanto, desde un punto de vista holístico, debiéramos considerar estas otras manifestaciones menos clínicas o menos aparentes desde el punto de vista clínico como manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis. Finalmente, para revisar
uno a uno los virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis E, virus que cada vez tiene más importancia, un porcentaje no inferior al 10% de las hepatitis agudas en las últimas series españolas se deben al virus de la hepatitis E, un virus que produce una infección aguda, pero no olvidemos, también puede producir una infección crónica en algunas circunstancias, y que característicamente produce muchas manifestaciones extrahepáticas neurológicas. Y esto es importante que lo recordemos. De hecho, una parte importante de las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central y periférico tiene su origen en la infección por el virus E. Y los neurólogos descartan sistemáticamente esta infección cuando presentan cuadros como, por ejemplo, una amiotrofia neurálgica o un Guillain-Barré. Cuadros relativamente infrecuentes, pero que a veces no se encuentra otra explicación que el virus de la hepatitis. A pesar, como ya hemos dicho, de que no existen fenómenos comunes que expliquen todas las manifestaciones extrahepáticas en las hepatitis virales, sí existen algunos mecanismos patogénicos que me gustaría revisar. Por ejemplo, en el virus de la hepatitis B, y como se puede ver perfectamente en esta diapositiva, uno de los mecanismos más importantes tiene que ver con la inmunidad, con la disfunción inmunitaria. Básicamente, como se sabe desde hace muchos años, los hepatocitos que son capaces de infectados por el virus B y que producen las proteínas necesarias para la génesis del virión del virus B, generalmente producen en exceso estos antígenos, fundamentalmente proteína antígeno de superficie, proteína S, tanto las formas largas como las cortas como las intermedias. Y este exceso de proteína, que no puede ser utilizada para la fabricación de viriones porque es un exceso, pasa a la circulación general. Y este paso a la circulación general produce dos efectos que pudieran parecer antagónicos, pero son dos efectos que incluso se pueden producir simultáneamente. El exceso de proteína va a dar lugar en las fases iniciales de la infección, sobre todo cuando se produce en una persona con un sistema inmunológico inmaduro, es decir, transmisión vertical en niños a un fenómeno de tolerancia inmunológica, y cuando se produce sobre un sistema inmunológico maduro, es decir, en la fase de que la persona adulta se infecta por el virus de la hepatitis B, puede producir enfermedades, y estos inmunocomplejos son capaces de producir enfermedades membranosa o la membrana proliferativa. Es discutible si aumenta o no la incidencia de artritis reumatoide. Este quizás es uno de los mecanismos mejor conocidos, pero sin duda el virus de la hepatitis B y sus proteínas también son capaces de inducir una inmunodeficiencia específica, produciendo una disminución de las proteínas relacionadas con el interferón. Se sabe que el interferón, todos sabemos que el interferón es un mecanismo que ayuda a la defensa frente a las infecciones virales. Pues bien, los genes encargados de producir estas citoquinas frente a los virus están infraexpresadas como consecuencia de la infección por el virus de la hepatitis B. Tercer mecanismo que podríamos mencionar está íntimamente relacionado. No sé si se me ha ido la pantalla o no. Me tenéis que perdonar. ¿Se me ha ido la pantalla? Vaya por Dios. Está perfecta. Está perfecta, pero a mí se me ha ido la presentación. Voy a ver si la veo. Perdón, porque se me ha ido un poco. Me ha entrado una llamada, no había apagado el teléfono y aquí está el Zoom. Se me ha ido la pantalla. Me tenéis que perdonar, pero se me ha ido la pantalla totalmente. Javier, tienes que volver a Zoom. Es que estoy en el Zoom, ese es el problema. El Zoom, aquí estoy. Vale, perdón, ya estoy. Perdonadme este breve introducción, apago el teléfono y espero que no me vuelva a suceder. El tercer mecanismo estaba refiriéndome a un mecanismo muy similar al primero, en el cual el estímulo antigénico mantenido que inducen las proteínas del virus B interaccionando con los linfocitos va a dar lugar a una expresión clonal de algunos linfocitos. Esta clonalidad,
que es dependiente de antígeno, da lugar, como veremos luego, y este es un mecanismo muy parecido al que se ve en virus C, da lugar a una vasculitis crioglobulinémica, pero cuando deja de depender del antígeno, es decir, cuando se torna autónoma, puede inducir también linfomas, que es una característica típica del virus de la hepatitis C, pero se sabe que en el virus de la hepatitis B también lo puede inducir. Cuarto mecanismo serían las citoquinas inflamatorias, y el quinto mecanismo, para ir un poco más rápido, sería el incremento del estrés oxidativo. En el virus de la hepatitis C los mecanismos son similares a los que he visto, quizás están mejor definidos los mecanismos, que luego explicaré con un poquitín más de detalle, los mecanismos inmunológicos, y se sabe que estos mecanismos inmunológicos, como digo, tienen que ver con la hiperestimulación del sistema linfocitario, de los linfocitos. Pero además, como dije antes, en virus C es muy importante el trastorno metabólico que es capaz de inducir. Y este trastorno metabólico tiene un sustrato que es básicamente el daño endotelial, capaz de producir un daño a nivel cardiovascular, a nivel renal, y el segundo mecanismo es a través de la inducción de una resistencia a la insulina que puede ser capaz de producir una diabetes mellitus de tipo 2. Por lo tanto, mecanismos complejos, que algunos de los cuales revisaremos con más detalle. Tercer o cuarto concepto, ya no recuerdo con estas llamadas que me han interrumpido, son que no existe ninguna relación entre el grado de replicación viral y el desarrollo o la gravedad de las manifestaciones extrahepáticas. Sí es verdad que el uso de antivirales va a mejorar las manifestaciones extrahepáticas en muchos casos, pero no en todos. Y esto es un aspecto muy importante, porque nos puede dificultar su reconocimiento e incluso la propia relación etiológica con la hepatitis viral. De hecho, en la hepatitis C, y a pesar de la enorme cantidad de estudios que han surgido durante las últimas 2 décadas, y especialmente durante los últimos 7 u 8 años, todavía hay algunos fenómenos, algunas manifestaciones extrahepáticas cuya asociación con la enfermedad, con la infección por el virus de la hepatitis C, no es totalmente segura. Y de hecho hay algunas asociaciones como las clase D y las clase E que probablemente la asociación no es causal, sino casual, aunque, como digo, todavía existen dudas. Y en gran medida estas dudas vienen determinadas porque la relación entre el agente causal, es decir, el virus, la cantidad de virus, su replicación o no, y el desarrollo de ese daño, no necesariamente tienen una relación lineal. No cabe duda que las manifestaciones extrahepáticas incrementan la morbilidad atribuible a estas enfermedades. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Esto es una imagen clásica de la morbimortalidad atribuible al virus de la hepatitis C. Nosotros sabemos que el virus de la hepatitis C incrementa la morbimortalidad por todos los casos, aumenta la morbimortalidad de todas las causas, pero también la aumenta cuando solo analizamos las enfermedades extrahepáticas y, por supuesto, cuando hablamos de cáncer. Por lo tanto, sabemos que sí, la enfermedad extrahepática incrementa la morbimortalidad. He puesto el ejemplo del virus C, podría valer para el virus. Un nuevo concepto que quiero introducir. Es verdad que no existe relación entre replicación viral y manifestación extrahepática, pero también es cierto que cuando eliminamos la replicación viral mejoran en gran medida las manifestaciones extrahepáticas. Y este es un ejemplo en virus C en cómo los agentes antivirales directos son capaces de inducir. No hablo de la enfermedad hepática porque esto es obvio y lo habéis revisado el doctor Calleja y la doctora Inmaculada lo ha revisado brillantemente hace unos minutos, que el virus de hepatitis C es capaz de mejorar el estrés oxidativo, capaz de disminuir algunas de las citoquinas proinflamatorias inducidas por el virus C, mejorar
manifestaciones como la crioglobulinemia o algunas metabólicas como la resistencia a la insulina, incluso la diabetes mellitus, y por lo tanto disminuir la morbimortalidad cardiovascular, porque ese daño que hemos visto que se producía en la íntima, ese daño que se produce en los vasos, deja de producirse, es decir, deja de haber esa enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado que daña el endotelio vascular y que se asocia con mucha frecuencia a eventos cardiovasculares mayores y menores, no solo mayores. Y una vez que hemos hablado de las generalidades, me quedan no más de entre 5 y 8 minutos, y como no puedo hablar de todas las manifestaciones extrahepáticas, porque como hemos visto son decenas, sí me gustaría centrarme en 3 manifestaciones extrahepáticas que quizás hemos olvidado con frecuencia y que me gustaría recordar, que son aquellas que están relacionadas con el linfotropismo, fundamentalmente aquellas que están relacionadas con fenómenos vasculares, que son fenómenos vasculares, que son las vasculitis y una complicación, una manifestación extrahepática muy relacionada con ellas, que son los linfomas. Y las vasculitis sí me gustaría mencionarlas porque creo que las hemos olvidado en los últimos años. Nos hemos centrado en la curación de la hepatitis, en este caso de la hepatitis C y de la B en menor medida, y debemos recordar que a veces estas enfermedades persisten incluso después de la curación virológica, de la respuesta virológica sostenida de estos pacientes. Desde un punto de vista conceptual, las vasculitis son síndromes caracterizados por inflamación de los vasos sanguíneos, es una inflamación local, pero que además de esta inflamación local muchas veces se produce una inflamación sistémica. Y la clínica dependerá de dos mecanismos. Por un lado, la clínica local, se produce la inflamación, es decir, se produce una isquemia por estenosis u oclusión de la luz vascular. Estos fenómenos isquémicos obviamente dependerán del número de vasos afectados, del tamaño y de la localización. Y además se produce una manifestación sistémica por la liberación de citoquinas proinflamatorias. Es decir, habrá un incremento de los restantes de fase aguda, se podrá producir fiebre o febrícula y habrá un síndrome general. Y esto es importante que lo recordemos, ¿no? También es importante recordar que en la clasificación de las vasculitis, que esto es algo que los internistas recuerdan casi con seguridad mejor que nosotros, pero nosotros tenemos que recordar 2 cosucas, y es que en la clasificación de las vasculitis un aspecto críticamente importante es el tamaño del vaso afectado. Y los virus de la hepatitis pueden producir generalmente afectación de 2 tipos de vasos. Vasos de muy pequeño tamaño, las vasculitis leucocitoclásticas, las vasculitis de pequeños vasos, o vasos de tamaño medio, fundamentalmente la panarteritis nodosa. No producen vasculitis de grandes vasos y suelen ser vasculitis con ANCA negativos, que nos ayuda a diferenciar un poco. Claro, ¿cuál es la vasculitis por excelencia? Hombre, la vasculitis por excelencia es la vasculitis crioglobulinémica, ¿no? El virus de la hepatitis C produce crioglobulinas. Es una vasculitis que se caracteriza por un marcado o un moderado depósito de inmunoglobulinas y complemento en las paredes vasculares, afecta a vasos pequeños, es frecuente la afectación glomerular y el depósito da lugar a la atracción de neutrófilos y a la liberación de citoquinas, es decir, va a dar lugar a la destrucción parcial o total de la pared del vaso. Las crioglobulinas, sabéis que son proteínas que se insolubilizan a una temperatura inferior a 37 grados y que se vuelven a solubilizar al recalentar. Y existen clásicamente 3 tipos. Tipo 1, que son inmunoglobulinas monoclonales de IgM, que se asocian fundamentalmente a enfermedades monoclonales, que tienen clonalidad, como el linfoma o la macroglobulinemia de Waldenström o el mieloma múltiple. Y crioglobulinas formadas por los tipos 2 o 3, que son policlonales, que pueden tener o no, pero suelen tener actividad de factor reumatoide y que son las que nos ocupan a nosotros, pues son las que produce el virus de la hepatitis C.
¿Es frecuente este problema o no es frecuente? Es realmente frecuente. Si estudiamos con finura, si somos capaces de sacar sangre teniendo al lado un baño a 37 grados y analizamos la existencia de crioglobulinas, casi un 50% de los pacientes infectados por el virus C lo tienen. Pero es cierto que la vasculitis crioglobulinémica, es decir, la aparición de síntomas secundarios a la crioglobulina, son infrecuentes. Segundo, y aunque sea infrecuente esta vasculitis crioglobulinémica, la mayor parte de las crioglobulinas están relacionadas, o estaban, quizás es mejor utilizar el término pasado, estaban relacionadas con el virus de la hepatitis C. Ya mencioné antes parte de la patogenia, pero básicamente lo que se produce es una interacción entre algunas proteínas del virus de la hepatitis C con el receptor CD81 del linfocito B. Esta interacción mantenida, este estímulo antigénico mantenido, da lugar a hipermutaciones de la IgG somática y da lugar a la inactivación del BCL2. Cuando se mantiene de forma crónica, además se producen otra serie de mutaciones añadidas que van incrementando el riesgo de desarrollo de un linfoma. Y el desarrollo de un linfoma realmente no es más que una cuestión de grado y de tiempo. Esta hiperestimulación del linfocito B en las primeras fases es antígeno dependiente, es decir, depende de que esté producido por el virus C, que el virus C produzca esas proteínas, pero pasado cierto tiempo, cuando se ha producido un número elevado de mutaciones, esta proliferación ya es autónoma, ya no depende de que haya virus C, ya no depende de que haya proteínas del virus C. Ha adquirido clonalidad, y esta clonalidad es esta monoclonalidad es lo que da lugar a los linfomas, que podríamos llamar primero linfomas de bajo grado y después linfomas de alto grado. Sea como fuere, la vasculitis crioglobulinémica o la crioglobulinemia asociada al virus de la hepatitis C es capaz de producir múltiples manifestaciones clínicas. Quizás las más frecuentes se ven en esta tabla. La más frecuente es la vasculitis, la púrpura leucocitoclástica, es decir, una púrpura palpable cuando pasamos la palma de la mano sobre la pierna o los brazos, más frecuente en las piernas. Vemos que están discretamente sobrelevadas. Los enfermos suelen tener cansancio, artralgias, y es frecuente que haya una polineuropatía. Aquí se ve una polineuropatía simétrica, crónica, progresiva en guante y calcetín. Bueno, esto es una diapositiva. Al inicio no suele ser tan marcadamente simétrica, sino que va siendo más asimétrica. Obviamente, si hiciéramos una biopsia, habría un infiltrado perivascular linfocítico, que quizás se ve mejor en estas otras diapositivas, donde se ve la típica imagen de una vasculitis crioglobulinémica afectando a un nervio, en este caso un nervio periférico, afectando a un glomérulo con microscopía convencional y microscopía electrónica. Es decir, es una vasculitis en el amplio sentido de la palabra, capaz de producir manifestaciones, perdonen que vuelva atrás, manifestaciones que son relativamente leves, como una púrpura, pero puede haber manifestaciones extraordinariamente graves, como la presencia de insuficiencia renal. En función de que estas manifestaciones sean leves o graves, es decir, tengan o no tengan compromiso vital, el tratamiento es diferente. Cuando no hay compromiso vital, madre mía, cuando no hay compromiso vital, el tratamiento es con antivirales exclusivamente. Conforme va habiendo afectación de órganos clave, fundamentalmente la enfermedad renal, o es catastrófica, tendríamos que añadir anti-CD20, rituximab como forma característica, o incluso hacer un recambio plasmático, una aféresis plasmática. Sea como fuere, en general, el tratamiento con agentes antivirales va a mejorar, como se ve aquí claramente, la crioglobulinemia, va a disminuir claramente el título del factor reumatoide y en general va a mejorar de forma muy importante la crioglobulinemia.
Obviamente, aquí esta es una serie de unas series, perdón, del año 2017. Cualquier combinación de agentes antivirales directos va a ser capaz de producir una respuesta virológica sostenida sobre la hepatitis C y en la mayor parte de los casos va a ser capaz de mejorar la crioglobulinemia, pero no siempre. Y además esto sí que es muy importante porque incluso después del tratamiento puede volver a haber una recidiva de la crioglobulinemia. En el New England, como les dije antes, es un New England de hace unos meses, del año pasado, también se ve este mismo concepto. La mayor parte de los enfermos con crioglobulinemia curan la hepatitis C y la mayor parte mejoran de forma notable la vasculitis leucocitoclástica, pero no todos, y esto es también importante. Esta es una diapositiva que yo creo que no voy a hablar en toda su extensión y que yo creo que debéis tener o debéis recordar. La vasculitis inducida por el virus C y la vasculitis que se ve en la artritis reumatoide no son exactamente iguales. O el síndrome seco que se ve en el virus C y el síndrome seco del síndrome de Sjögren no son exactamente iguales. Y hay algunas diferencias. Y quizás, como estamos hablando del virus C, yo diría que la púrpura es mucho más frecuente en virus C que en otro tipo de vasculitis leucocitoclásticas. Y otro aspecto que es muy importante, la enfermedad renal y la enfermedad del sistema nervioso periférico, es decir, la neuropatía periférica, son mucho más frecuentes en virus C. Y esto determina gravedad. Este sí que es un aspecto que debiéramos recordar. Cuando desde el punto de vista analítico analizamos los enfermos, vemos que en la vasculitis crioglobulinémica asociada a virus C existe una marcada crioglobulinemia, existe un marcado consumo del complemento, es decir, hay niveles muy bajos de C4 y además, como vimos antes, son tipo 1 y tipo 2, son crioglobulinas con acción antifactor reumatoide, se ven títulos altos de factor reumatoide, títulos que pueden ser más altos que en la propia artritis reumatoide. La segunda manifestación de las que quería hablar, muy brevemente, es de la PAN, porque la PAN es una gran olvidada. La PAN es una enfermedad clásica del internista, pero una enfermedad clásica del internista que los digestivos tenemos que conocer, porque entre otras cosas produce dolor abdominal, ¿no? La panarteritis nodosa, lógicamente, es una arteritis de células necrotizantes de vasos de tamaño medio, que no necesariamente se acompaña de glomerulonefritis y que no se asocia a ANCAS. Clásicamente, la PAN, hay dos tipos de PAN. Una PAN, digamos, que está asociada a infecciones, que sería la infección por virus B la más importante, y otras que formaría parte, no lo voy a explicar, de enfermedades monogénicas muy infrecuentes para nosotros. Estas son algunas de las imágenes que son capaces de producir una PAN, a una panarteritis nodosa asociada al virus B. Se ve que no existe una púrpura, aquí lo que hay es una líbido muy importante, una extravasación de sangre mucho más importante que la que se ve en la vasculitis crioglobulinémica. La vasculitis es una vasculitis necrotizante, cuando afecta al nervio periférico es una vasculitis necrotizante, y esto también es un aspecto muy importante. Y finalmente, los clásicos microaneurismas que de antes nos obligaban a hacer arteriografías, que podrían tener, como todos sabemos, efectos secundarios, ahora se resuelve con resonancias vasculares de alta definición. Quizás, y esta es una enfermedad simplemente para recordar, debemos saber que cada vez es menos frecuente la PAN y es menos frecuente porque hay menos virus B, pero a pesar de que es menos frecuente, tenemos que recordar que la PAN asociada a la infección por virus B es más grave que incluso la propia PAN primaria o la PAN, digamos, de etiología desconocida. Como se ve aquí, la neuropatía es más frecuente, la hipertensión arterial de reciente comienzo es más frecuente o la hipertensión severa son más frecuentes. Virus B no se cura como el virus C, todos vosotros lo sabéis, pero sí se produce una respuesta funcional o una curación funcional con una abolición de la viremia en muchos casos, y el tratamiento de las vasculitis, en este caso de una PAN asociada al virus B, es similar al que hemos hablado para el virus C. Si la PAN no produce manifestaciones sistémicas importantes con el tratamiento antiviral, probablemente es suficiente. Si la PAN produce manifestaciones sistémicas, fundamentalmente una afectación renal, probablemente necesite también un ciclo de corticoides. Última, y ya estoy acabando, quizás me he prolongado un poco,
linfoma no Hodgkin. Tanto el virus C y en mucha menor medida el virus B son capaces de producir linfomas de células B con una frecuencia mucho mayor que la esperable en la población general. De hecho, en virus C se estima que es hasta 35 veces mayor que en la población general, o 12 veces más si solo pues, excluimos los linfomas no agresivos, porque hay muchos linfomas no Hodgkin indolentes en personas con virus C, con una morbimortalidad baja. Es importante recordar que en los pacientes con virus C el riesgo de linfoma es mayor en aquellas personas que tienen unas crioglobulinemias importantes, cuando existe vasculitis asociada a la crioglobulinemia y cuando hay bajo una hipogamaglobulinemia. Hay muchas series, esta es una serie, hay muchas series que demuestran que los linfomas no Hodgkin de tipo B se asocian al virus de la hepatitis C. No les voy a volver a explicar esta diapositiva. Esta es una serie reciente en la que se ve cuál es el riesgo relativo de diferentes tipos de linfoma en población infectada con virus C respecto a población general. Es inequívoco el riesgo, es un riesgo inequívoco. Este riesgo va desde 1.4 hasta incluso 4, o 5,2 veces superior al de la población general. Es decir, ya tenemos una conclusión clara, ¿no? Cuando hay un linfoma o una sospecha de linfoma, tenemos que descartar una infección por el virus de la hepatitis C y menos por el virus de la hepatitis B, pero hay que descartarla, ¿no? Y este también es un trabajo muy reciente de hace pocas semanas, en las que hay un trabajo hecho en Taiwán, en el cual también demuestran que no solo el virus C, sino también el virus B es capaz de inducir linfomas no Hodgkin. Cuando tratamos pacientes que tienen un linfoma no Hodgkin asociado al virus C con agentes antivirales directos, mejora la enfermedad hepática siempre, y muchas veces regresa el linfoma también. Y esto es importante porque incluso el tratamiento antiviral, exclusivamente el tratamiento antiviral, es capaz de curar algunos linfomas. Es obvio que esta decisión la tenemos que tomar en conjunción con los hematólogos, pero pudiera pasar que esto lo mejorara o fuera capaz de curarla solo el tratamiento antiviral. También, como decía, en esta revisión de New England hay algunas series muy importantes en las que básicamente se pone de manifiesto curación de hepatitis C, mejora, regresión parcial o total de linfoma, pero es verdad que casi todas las series son retrospectivas o pequeñas, con lo cual existen ciertas dudas para el tratamiento. Este es un ejemplo de una serie muy reciente en la que se trata exclusivamente con agentes antivirales directos a algunos linfomas. Son linfomas que tienen unas características muy peculiares y que son capaces de curarles solo con agentes antivirales directos. Esta es mi última diapositiva. Los puntos claves: la infección crónica por el virus C por otros virus pueden producir manifestaciones hepáticas y extrahepáticas. El linfoma no Hodgkin de células B está asociada con la infección por el virus C y también en menor medida con el virus de la hepatitis C. Las terapias antivirales pueden mejorar o pueden producir una regresión parcial del linfoma no Hodgkin e incluso una regresión total en algunos casos. Y yo diría que, como recordatorio, si tenemos una sospecha de linfoma, tenemos que descartar con seguridad el virus de la hepatitis C y también el virus de la hepatitis B. Y no olvidemos, quizás última conclusión, no olvidemos que los enfermos, especialmente los enfermos con una hepatitis C, que han tenido una crioglobulinemia marcada o una vasculitis crioglobulinémica, van a seguir estando en el riesgo de hacer linfoma menor que si no se hubieran tratado, pero incluso después del tratamiento. Eso sí, menor que si no se hubieran tratado. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdón por las múltiples llamadas telefónicas que no he sido capaz de cargar el teléfono, la verdad. Perdón.